Vamos a empezar ahora el tema 2 de la unidad 5, abordando lo que es la revisión estructurada de la medicación en un paciente polimedicado. Ahí se muestra el objetivo de contrato programa de 2023, que pretendemos que continúe en 2024, pero aún no están acordados, que era reducir el número de prescripciones activas por paciente polimedicado a 11,25 prescripciones como máximo, la media. Entonces, de aquellos pacientes que tienen más de 10 prescripciones activas de tratamientos crónicos, que como he dicho anteriormente son los que tienen una duración de tratamiento mayor o igual a 120 días. Si veis en la gráfica, el número de pacientes polimedicados ha ido aumentando y sin embargo a partir de mayo empiezan a disminuir. ¿Qué ha ocurrido de diferencia para que esto pase? Porque el objetivo de contrato programa estaba desde enero y sin embargo siguieron subiendo. La diferencia está que en abril empezamos un pilotaje con una productividad para los médicos de atención primaria que revisasen en horario distinto a su jornada de trabajo los pacientes polimedicados y se les pagaba una productividad. Se empezó un piloto en abril y mayo en Jaén y en Sevilla y desde junio se han incorporado los distritos y áreas que quieren, porque se ha asignado a cada distrito y área un presupuesto. Como os digo, es revisión por los médicos de atención primaria asesorados por un farmacéutico de atención primaria o de atención hospitalaria. Y los resultados están siendo muy buenos. Lo que pasa es que aún no se han incorporado todos los distritos y todas las áreas, porque ha coincidido además con el periodo de verano. En septiembre, hasta ahora, solo hemos tenido un área de gestión sanitaria que haya hecho revisión de polimedicados por la tarde y por tanto cobra la productividad. Esperemos que siga para que vaya descendiendo el número de polimedicados progresivamente, porque a pesar de que ya llevamos varios años con esta medida de abordaje de los pacientes polimedicados, seguimos sin tener suficientes resultados, aunque creemos que la cultura está calando y cada vez estamos más preocupados por este problema. De hecho, como medida para mejorar la revisión de los polimedicados, se definió un circuito asistencial para la revisión de los pacientes polimedicados, circuito que os adjuntamos entre la documentación de esta unidad 5, y ahí podéis ver cómo los distritos y las áreas en este momento están situados con respecto al cumplimiento del circuito de revisión del polimedicado. En este circuito se establecen una serie de intervenciones por parte de del equipo asistencial, farmacéuticos, médicos y enfermeros, en los cuales en una consulta primera, que le llamamos consulta 0, el médico con el farmacéutico revisan la medicación. Después en la consulta 1 hay una toma de decisiones compartidas con el paciente y después finalmente un seguimiento en el que interviene también enfermería. Como os digo, este circuito lo podéis consultar en la documentación que os hemos adjuntado y además lleva una serie de anexos para ayudar a la revisión, el papel de enfermería, etc. Y esperemos que se termine de implantar en los distritos y áreas que aún quedan sombreados en naranja y en rojo. Aquí podéis ver lo que os he hablado antes de las consultas 0, 1 y 2. Es un resumen porque está más amplio en el documento del circuito que os hemos adjuntado, pero que para que veáis el papel que tiene cada profesional en estas tres fases del circuito. En el circuito define el papel de cada uno de ellos y las fases por las que tiene que pasar la revisión, pero a su vez
se define la creación de un equipo local multidisciplinar para revisar los pacientes polimedicados más complejos. Todo eso, como os digo, lo podéis encontrar en el documento. Como ya os he adelantado, en 2023, en marzo, se firmó una resolución por parte del director gerente para retribuir, como os he comentado, la revisión de los pacientes polimedicados en jornadas distintas a la ordinaria por los médicos de atención primaria y asesorados por un farmacéutico de atención primaria, papel que se amplía a los farmacéuticos de hospital cuando se modificó la resolución el pasado mes de agosto de 2023, en la que se simplificó un poco el proceso y añadimos la figura del farmacéutico de hospital para el asesoramiento de la revisión de estos pacientes. Programa que está dando muy buen resultado. En este momento se han hecho ya, y aunque aún no se han incluido todas las áreas y los distritos a este programa de productividad, probablemente porque ha cogido además el verano por medio, pero se han anulado ya más de 27.000 prescripciones crónicas, que a su vez, si lo traducimos en ahorro, se supone un ahorro anual estimado de unos 5 millones de euros, lo cual es una cifra bastante importante en comparación con lo que hemos invertido en este programa de productividad. A continuación os muestro los distintos documentos informativos que tenéis disponibles en la web del SAS en el apartado de uso racional del medicamento, que hay un apartado para profesionales y otro para ciudadanos. Pues justo en el apartado de documentos y en el subapartado de revisión de pacientes polimedicados podéis encontrar los documentos que podéis ver en la pantalla, entre los que aparece el circuito para la revisión de la medicación de los pacientes polimedicados, que es el circuito del que hemos hablado antes, en el que intervenían el médico, el farmacéutico y el enfermero. No confundamos que son dos cosas distintas. Por una parte, el circuito asistencial que se definió y se está implantando en todos los distritos y áreas para que haya un grupo local multidisciplinar de revisión de los pacientes más graves y una actuación por parte del médico, farmacéutico y enfermero en la revisión de un paciente en las tres fases 0, 1 y 2. Y aparte está el programa de la productividad, que lo que hacemos es ayudar al médico a que pueda revisar los pacientes en una jornada distinta a la ordinaria y que tenga más tiempo para centrarse fuera de la consulta diaria en la revisión de estos pacientes. Cuando en el módulo de prescripción electrónica le dábamos al botón de revisar el paciente polimedicado, nos muestra esta pantalla en la que se indica el resultado de la revisión, para que quede constancia en la historia médica del paciente dentro del apartado de prescripción electrónica de la actuación del médico. Los pacientes polimedicados de más de 10 o más prescripciones crónicas están identificados en el portal Farmacia, por si alguien los quiere consultar, porque los tenemos ahí para
el cumplimiento del objetivo de contrato programa y a su vez os está sirviendo para el programa de productividad de por las tardes. Como os comento, cuando empezamos con la estrategia de revisión de los pacientes polimedicados, se crearon una serie de documentos de ayuda a los profesionales, aparte de crear el documento del circuito que ya os he mostrado. Se elaboró este algoritmo de revisión de la medicación, que además lo podéis consultar en la parte superior del módulo de prescripción, como os indico en la pantalla, y en él lo que se indica cuando es necesario un medicamento efectivo, adecuado y seguro. Son los 4 ítems que tenemos que revisar para ver si la medicación crónica es correcta o no. Este documento fue elaborado y consensuado con profesionales de las sociedades médicas de atención primaria, Sanfis Emergen y SENG, además de la Asociación de Enfermería, ASANEC, y las de farmacéuticos de atención primaria, SAFAP. Lo podéis ver en los símbolos que aparecen en la parte baja del algoritmo. A su vez se os adjunta un documento para facilitar la revisión del paciente polimedicado, de su medicación, documento también que se ha elaborado por el grupo de expertos en uso racional del medicamento y liderado por la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del SAS, documento que también podéis disponer de él en la web del SAS, como os he dicho antes. Todos los documentos están allí incluidos. Por otra parte, la información que se está generando desde la Subdirección de Farmacia y Prestaciones y conjuntamente con distintos grupos de trabajo, muchos de vosotros ya lo sabréis y se va a comentar en otra unidad, en otro tema de esta unidad, se están haciendo muchísimos documentos de consenso. Y toda esta información de uso racional del medicamento no solo disponéis de ella en la web del SAS, sino que se está enviando información continuamente a través de un grupo de WhatsApp al que podéis apuntaros, y ahora en otra diapositiva apunto el teléfono al que tenéis que enviar un mensaje para que podáis tener a vuestra disposición toda la información que vamos colgando continuamente en ese grupo de WhatsApp. ¿Qué herramientas tenemos también para ayudarnos a la revisión de la medicación? Por una parte está claro que es receta electrónica. Después los informes de valoración farmacológica que ahora vamos a mostrar y la anulación cautelar. Para la revisión de la medicación, ¿en qué nos puede ayudar receta electrónica? Pues en mucho. Primero porque tenemos un historial único farmacoterapéutico, con las fechas de inicio y fin de tratamiento de cada uno de los tratamientos activos. Podemos saber qué médico los ha prescrito en último lugar. Podemos detectar si hay interacciones y redundancias terapéuticas, que ya lo explicamos en otra parte de la unidad. Podéis ver la consulta de dispensaciones de cuándo el paciente está retirando los medicamentos para ver si tiene adherencia. Podéis ver las notas de seguridad, si hay errores de posología. El historial de farmacoterapéutico incluso lo podéis ordenar por ATC, por grupo terapéutico, con lo cual podemos ver los distintos fármacos del mismo grupo agrupados. Por ejemplo, en este ejemplo que os muestro, del paciente polimedicado que os mostré antes, veis como el paciente tiene prescrito el omeprazol 2 veces en distintas presentaciones, con lo cual es fácil de revisar el paciente y poder anular un tratamiento que no sea correcto o prescribirle alguno que necesite modificar, etc. El caso es que receta electrónica es una herramienta que tiene una gran ventaja, que tenemos todo el historial en un único sitio. Distinto es que no aparezcan los medicamentos, por ejemplo, que el paciente retira en la consulta privada, o una receta manual, que es el mínimo de recetas en este momento. Casi todas las recetas actualmente se hacen por receta electrónica, pero como os digo, es una ayuda magnífica que hay que utilizar. Es verdad que tampoco podemos ver aquí los medicamentos que se prescriben y se dispensan en el hospital, los de uso hospitalario, pero es algo a lo que se tiende, y después veréis en otra diapositiva que os muestro dentro de la unidad 5
cuál es el futuro y el cambio de este tema. Como os he comentado antes, otra de las herramientas que disponéis para la revisión de pacientes es el apoyo de los farmacéuticos del SAS, tanto los de atención primaria como de los servicios de farmacia de hospital. ¿Y qué apoyo tienen? Ellos se les ha creado un portal único porque no existe el perfil farmacéutico en Diraya, entonces la posibilidad que teníamos de que el farmacéutico escribiera la historia con el perfil farmacéutico, que ahora mismo lo único que pueden hacer es consultar, pues les tuvimos que crear un portal único, a partir del cual ellos generan una información que es un informe de valoración farmacológica, que ahora os lo muestro, y ese informe está en el navegador donde lo podéis consultar, y a su vez ese informe os llega un mensaje al buzón del profesional indicándoos que hay un informe de valoración farmacológica a vuestra disposición que os ayuda a la revisión de la medicación. Aquí podéis ver cómo el farmacéutico del SAS hace un informe, este caso es un informe completo sobre adecuación, necesidad, etcétera, que podéis ver ahí, y lo recibe el médico en navegador. Y como os he dicho antes, os avisa en el buzón del profesional. El farmacéutico, a su vez, se le ha creado una posibilidad de hacer un informe abreviado, porque no siempre el farmacéutico revisa el tratamiento completo, sino que detecta cosas aisladas que es importante que os comunique, y ellos hacen un informe. Por ejemplo, le han detectado una interacción que, a pesar del aviso, el médico la ha continuado haciendo, o han detectado una redundancia terapéutica o un medicamento contraindicado. Ahí tenéis las distintas posibilidades. Entonces, este informe abreviado es también un informe de valoración farmacológica que el farmacéutico del SAS elabora y os llega al navegador y que os sirve para revisar la medicación de un paciente. Al final, lo que están haciendo los farmacéuticos es asesorar a los médicos y ayudarles, porque de lo que se trata es de que seamos un equipo multidisciplinar en el que todos tengamos una parte para solucionar el problema tan complicado que tenemos en este momento de personas con tantas prescripciones activas que difícilmente permiten un cumplimiento. Es imposible realmente que un paciente que tiene prescritos tantos medicamentos sea capaz de ser adherente a ese tratamiento sin equivocarse. Como os he comentado, se están haciendo los informes de valoración farmacológica por parte de los farmacéuticos. Aquí podéis ver el número de informes que están haciendo en este año 2023, completos y abreviados, y veis el enorme número que están haciendo en comparación con los farmacéuticos que tenemos, con lo cual es de muy agradecer que si tenéis estos informes sepáis dónde están y cómo consultarlos. Como os he dicho, están en el navegador y os avisa en el buzón, porque son de mucha utilidad, porque unas veces revisan el tratamiento entero y otras veces nos detectan problemas concretos, que es bueno que los conozcáis. Otra de las herramientas que hemos puesto a disposición de los farmacéuticos del SAS para ayudaros también es la anulación cautelar. Desde que Receta Electrónica se creó, los farmacéuticos de las oficinas de farmacia podían hacer anulaciones cautelares, pero esto ha aumentado mucho desde que el año pasado hicimos y dimos la posibilidad de que los farmacéuticos del Servicio Andaluz de Salud pudieran hacer también anulaciones cautelares, lo cual permite detectar problemas con la medicación y comunicároslo. En la anulación cautelar aparece en el módulo de prescripción electrónica, en el detalle de la prescripción, y os dice quién la ha hecho y el motivo de lo que ha hecho, y también alerta en el buzón del profesional. Si veis aquí el análisis que hicimos en julio de 2022, podéis ver que la mayoría de las anulaciones cautelares, en este caso hubo 4.175, no los tomaba el paciente. Es decir, hay una falta de adherencia muy importante. Si un paciente no se está tomando un tratamiento, tenemos que hacer algo. No podemos dejarlo ahí. Nos hemos encontrado tratamientos que estaban prescritos desde 2017 y nunca el paciente los había retirado. Y sin embargo se les seguía renovando, porque como mucho una prescripción puede durar un año. Si en julio de 2022 esa prescripción seguía activa, era porque se había renovado sin tener en cuenta en ningún momento que el paciente no lo tomaba.
Entonces es muy importante pararnos. Los farmacéuticos nos pueden ayudar, pero la consulta de dispensación, al menos la consulta de dispensación que aparece en el módulo de prescripción electrónica, al menos os ayuda a saber si el paciente retira o no la medicación. Otra cosa es que lo retire y no se lo tome. Eso ya es más difícil de saber. Y hay otras técnicas que se explican en la parte de esta unidad de adherencia. Pero si encima el paciente ni los está retirando, nos está diciendo que no se los está tomando. Y pongo un ejemplo. Mi padre tiene prescrito, es un paciente crónico, polimedicado, y lo tengo en un centro sociosanitario y he detectado que no le ponen los medicamentos al consultar las dispensaciones. Simplemente con eso me he dado cuenta que no le están dando la medicación correctamente. Entonces, igual que yo puedo ayudar a mi padre, todos nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes con la información que tenemos disponible. Podéis ver en esta gráfica las anulaciones cautelares que hacen los farmacéuticos comunitarios, es decir, los que trabajan en una oficina de farmacia, y los farmacéuticos del SAS. Los farmacéuticos de SAS, a pesar de estar en mucho menor número que los farmacéuticos comunitarios, son muchísimos menos, están haciendo muchísimas anulaciones cautelares, con lo cual hay que agradecer el trabajo que están haciendo y que nos está ayudando a todos, a los prescriptores, a los pacientes, para detectar problemas de medicación. Otro tema que nos puede ayudar mucho en la revisión de la medicación es centrarnos en grupos concretos de fármacos. Hay dos maneras de hacer una revisión de la medicación: o una revisión integral del paciente de todos sus tratamientos, o una revisión de determinados grupos terapéuticos para ir por lo menos eliminando algunos problemas. A mi entender y en mi opinión, lo correcto es hacer una revisión integral, pero es verdad que a veces es difícil porque hay prescripciones que prescribe el médico de atención hospitalaria, o otras que las prescribe el médico de atención primaria, incluso algunas las puede hacer el enfermero, y por tanto a veces nos es difícil revisar la medicación completa. Y además, si son pacientes con tantos tratamientos y en una consulta de mañana con tan poco tiempo, es difícil. Por eso lo que os he comentado del programa de productividad de por las tardes. Pero aún así, tal como aparece en esta diapositiva, dentro de los objetivos de contrato programa de 2023, y que seguramente se van a mantener para 2024, estaba el índice de calidad. En este índice de calidad, que se ha basado para su elaboración en los documentos de consenso que os cuento en otra parte de la unidad, que se han elaborado por los profesionales del SAS, expertos en distintos temas, y de esos documentos hemos sacado estas conclusiones dentro de lo que podíamos medir, porque no es fácil medir los datos porque muchas veces carecemos de información que no sea solo el consumo farmacéutico, carecemos de diagnóstico, con lo cual es muy difícil de poner un objetivo de contrato programa que mida otras cosas. Pero dentro de lo que podemos tener, que es el consumo farmacéutico, nos dio la posibilidad de analizar estos índices, este índice de calidad con estos subíndices de medida de los objetivos, que como digo se basaron en los documentos de consenso, que nos pueden ayudar a la revisión. Por ejemplo, evitar ciertas combinaciones de antidepresivos, o por ejemplo reducir el uso de estatinas en las personas mayores de 75 años en prevención primaria. Es decir, que todos estos objetivos os ayudan a la revisión estructurada, no solo para la calidad, sino también para la eficiencia de elegir la molécula más económica. Y como os digo, toda esta información está basada en la evidencia científica de los documentos de consenso que se han elaborado por grupos de expertos, liderados todos por los directores de los planes, y todos esos documentos de consenso los tenéis disponibles en la página web del SAS en el apartado de uso racional del medicamento. Documentos que a su vez os pueden ayudar a la revisión de la medicación, porque son documentos actualizados y basados en la evidencia científica de las enfermedades más prevalentes de los pacientes crónicos. Porque el enfoque de esos documentos de consenso fue precisamente el abordaje del paciente pluripatológico. Documentos que a su vez después
se traducen en una formación que podéis ver que a lo largo de todo el año, tanto en 2023, años anteriores, y en 2024 va a ser igual, hay actividades formativas en uso racional de medicamentos de todos estos temas que os pueden ser de mucha utilidad para estar actualizados en las enfermedades crónicas más prevalentes. Otro documento que os puede ayudar para la revisión de la medicación es el uso adecuado de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones, junto con los antidiabéticos, los anticoagulantes y algún otro grupo, son los grupos de medicamentos que más se consumen y no siempre están usados adecuadamente. Tenemos redundancias terapéuticas, tenemos un uso no adecuado, tenemos selección de la molécula no más eficiente. Entonces se hizo este documento hará un año, que se distribuyó a través de los gerentes de los centros y de los farmacéuticos del SAS a los profesionales, que a su vez este documento está colgado en la web del SAS en el apartado de uso racional del medicamento. Documento que os ayuda a la revisión para ver si tenéis adecuado o no el IBP, pero este documento se acaba de actualizar y podéis encontrar la actualización en la documentación que os enviamos del curso. De todas maneras, como os digo, también está colgado todo en la web del SAS. Y esta nueva documentación se ha distribuido esta vez a los farmacéuticos, que suponemos que os lo harán llegar, y si no, pues aquí lo tenéis disponible para consultarlo. Como complemento a la revisión del tratamiento, no solo basta con revisar el tratamiento y quedarnos todos muy satisfechos de que la medicación que está en la historia clínica, el paciente la ha entendido perfectamente, se la va a tomar perfectamente y sin ningún problema. Tenemos que informar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen que estar empoderados, tienen que hacerse responsables de sus tratamientos. Y es importante darles la hoja de tratamiento. Muchos de los pacientes polimedicados y crónicos son personas mayores, personas que no entienden cómo se tienen que tomar los tratamientos, que cuando llegan a sus casas y le han cambiado la marca, se lían, porque ellos le han puesto el médico omeprazol y les confunde. Hay que explicarles las cosas. Todos tenéis personas mayores a vuestro cargo, o por lo menos de referencia de vuestra familia, y no sabe, y lo difícil que es que ellos lo entiendan. Yo que tengo ya pacientes mayores a mi cargo, mi madre y mi padre, es muy difícil que se enteren del tratamiento, se agobian, no saben, se toman, para colmo, resulta que hay medicamentos que en la historia clínica los pone de una manera, pero el médico le ha dicho al paciente de otra manera y sin embargo no lo ha quedado reflejado en la historia. Y que el paciente se está tomando una cosa que se le dijo el médico, pero como no quedó constancia en la historia, resulta que cuando llega otro médico no sabe lo que se está tomando el paciente. Tengo que insistir en que lo que está en la historia es como se tiene que tomar el paciente mi medicamento y no puede ser distinto, porque si no, cuando venga otro médico u otro familiar del paciente lo vea, le va a llevar a confusión. Y lo digo por experiencia, y pongo los ejemplos de mi padre y de mi madre. Es que no puede ser. Entonces, una de las herramientas que tenemos es que en receta electrónica esté todo prescrito tal cual queremos que lo tome el paciente. Nunca distinto, tal cual. No le podemos poner en Alaprilo un comprimido cada 24 horas y después le digo de palabra que se tome medio. Ponle medio en la historia, ponle medio en el módulo de prescripción. No le pongas algo distinto, porque cuando él le consulte en cualquier medio, o su familiar lo consulta en ClíSalud o lo consulta en la hoja de tratamiento que se le habéis dado, es distinta. O cuando llega al hospital y lo ingresan y mira el módulo de prescripción, ve una pauta que no es la que realmente se está tomando el paciente, porque en el módulo de prescripción pone una pauta y el paciente se toma otra. Y os digo por experiencia que me ha ocurrido con mis padres. Entonces, vamos a ser coherentes y vamos a poner en la hoja de revisión del tratamiento, que sale directamente del módulo de prescripción, lo que nuestro paciente se está tomando exactamente. El módulo de prescripción nos permite ponerlo exactamente. Y si alguien tiene dudas, nada más tiene que consultarnos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a todo el que tenga una duda en cómo prescribir algo. Tenéis a vuestra disposición el curso de receta electrónica que hay de historia de salud digital dentro de uso racional del medicamento, que todos los años hacemos una edición. Es decir, que tenemos que intentar que esa información sea la correcta. No podemos
llevarnos a error, porque el error al final recae que el paciente no se toma lo que debe. Y después puede resultar que tampoco le sea eficiente o le sea efectivo. Entonces, sabéis que hay varios tipos de hojas que le podemos dar a nuestro paciente, que son las que os pongo ahí, y que es obligatorio que el paciente se las lleve, según el Real Decreto de receta médica. Entonces vamos a darle la hoja. No dejemos que el paciente salga de nuestra consulta sin una hoja de medicación, porque la podemos consultar en ClíSalud, pero ¿qué pacientes mayores saben manejar ClíSalud? Es que es difícil. Tenemos a personas mayores que han vivido una etapa en que tenemos la brecha digital y todos lo sabemos. Entonces, por favor, vamos a darles la hoja. Yo reviso la medicación y le doy la hoja con los cambios del tratamiento. Ahora os voy a enseñar los distintos tipos de hojas, que los conoceréis, pero para recalcar. En primer lugar está la hoja de instrucciones al paciente. Esta hoja es la que se imprime en el momento que el paciente va a mi consulta, a nuestra consulta, y le hacemos alguna prescripción, y al imprimirla lo que incluye son los nuevos tratamientos que se han prescrito o se han renovado en ese momento. Esta otra hoja informativa de prescripciones va más allá e incluye todas las prescripciones que tiene que tomarse el paciente, es decir, todo el tratamiento que tiene activo el paciente y cómo se lo tiene que tomar. Es fundamental que las instrucciones que pongamos sean correctas, claras, y que la posología sea cierta. No podemos poner una posología que realmente no es como se lo tiene que tomar el paciente. Pongo un ejemplo. Le pongo, en vez de 3 comprimidos al día, le pongo 4 por si se le rompe alguno, que le sobre. Estamos dando confusión al paciente porque tú le estás poniendo en la posología 4 comprimidos al día, cuando él se tiene que tomar 3. Nos pasa también muchas veces con las unidades de insulina. Para que no le falte al paciente, le ponemos más unidades internacionales prescritas. Lo que se ponga en la posología tiene que ser exactamente lo que el paciente se tiene que tomar, porque si no, estamos provocando un posible error de medicación, con el problema de seguridad que ello conlleva para el paciente. Este otro documento, que también tenéis la posibilidad de imprimir a través del sistema de receta electrónica, es uno de los últimos que se ha incluido en el sistema. Además es el más completo, permite facilitarle al paciente toda la información de su tratamiento activo, así como de los cambios que ha tenido cuando ha ido al médico. Incluye todos aquellos medicamentos que se han anulado y que ya no se debe de tomar, aquellos que han cambiado la dosis, las prescripciones que no han sufrido cambios, o si hemos cambiado la dosis o la posología de algunos de ellos, también lo indica. Este documento es básico y sería bueno que se lo diéramos a todos nuestros pacientes, sobre todo a los polimedicados. Son pacientes que salen de la consulta con muchísimos medicamentos, que le hemos podido renovar unos, que a lo mejor otros no se los hemos renovado. Es fundamental que tengan esta información. Y solo la podéis sacar como médicos o enfermeros desde el sistema de receta electrónica e imprimírsela al paciente. Y como digo, por favor, que la información que ponga en la posología, que la información que ponga en la fecha de inicio y de fin sean totalmente correctas, porque es el documento que el paciente se va a llevar de cómo tomarse el tratamiento. Aquí os mostramos qué información es la que cumplimentáis cuando hacéis una prescripción y rellenáis la posología, para que tengáis claro la diferencia entre la posología de la prescripción, la posología detallada y la posología variable, y qué posología es la que ve el paciente en las hojas que ya hemos explicado anteriormente. Información que no solo ve el paciente en las hojas de tratamiento, también las ve el paciente en las hojas en ClíSalud, también las ve el farmacéutico comunitario en el módulo de dispensación en sus oficinas de farmacia. Esta información también se ve en el módulo de visado. Por eso es muy importante que la información que aquí cumplimentéis sea exacta y fiel exactamente de lo que el paciente se tiene que tomar y cómo se lo tiene que tomar. Aquí se os muestra la posología detallada, que es de las últimas informaciones que hemos incluido en el sistema de receta electrónica y que detalla al paciente cómo se tiene que tomar la medicación refiriéndose a horas del día o a momentos de las comidas. Y por último también os explicamos la posología variable. La posología variable es muy importante. ¿Por qué? Porque hay medicamentos
que a lo mejor no prescribimos pautados, es decir, yo te mando un paracetamol si dolor o si fiebre. Entonces, yo quiero que sepas que te lo puedes tomar si dolor o si fiebre y te aviso de cuántos máximos al día me puedo tomar. Todo eso te lo puedo poner en la posología variable y en las instrucciones al paciente. Y en ese caso, lo que pongamos en la posología normal de la prescripción, la que sale al principio cuando prescribimos, es simplemente una posología que el sistema usa para calcular el crédito disponible para el paciente en la oficina de farmacia. Estamos viendo duraciones de tratamientos de medicamentos como el metamisol, que se debe de usar un límite de tiempo concreto según ficha técnica y que sin embargo se prescriben para un año. Estamos viendo tratamientos con paracetamol de un año. Está habiendo un consumo muy elevado de medicamentos analgésicos. Tenemos que pararnos y pensar si realmente nuestros pacientes necesitan tantos medicamentos y si es necesario ese coste que estamos sobrellevando además con estas prescripciones. Al final, aunque no queramos hablar de coste, el sistema sanitario público tiene un presupuesto y todos aquellos medicamentos que se prescriban innecesariamente estamos haciendo que el gasto farmacéutico no haya dinero para otras cosas como pueden ser para personal u otros recursos en el sistema sanitario público de Andalucía. Otra ayuda que se ha puesto en receta electrónica, que ya muchos lo habréis visto, es porque detectamos que había muchos errores de posología en los medicamentos que tienen pautas no diarias, por ejemplo los que se usan de modo semanal, mensual, trimestral o semestral. No hemos podido meter todos porque estamos esperando una nueva funcionalidad que corrija un tema, pero aquellos medicamentos que solo tienen una manera de administrarse, por ejemplo el ibandrónico, que solo se puede administrar en concreto mensualmente, lo que hemos hecho es que por defecto el sistema nos muestra, y no lo podemos cambiar, la cadencia, en este caso cada 28 días. Y ahí os he puesto un ejemplo de un caso de medicamento semanal, semestral, mensual y trimestral. ¿Qué ocurre? Que algunos medicamentos que también tienen pautas de este tipo no los hemos podido poner porque estamos esperando un cambio funcional que permita tener más de una pauta. Por ejemplo, el metotrexato, que no siempre se usa de una única manera. Entonces necesitamos tener un combo, por ejemplo, centrándonos en el ibandrónico, supongamos que en vez de cada 28 días solo, también se pueda poner cada 90 días. Pues en este caso tendría un combo y el médico podría elegir. Hasta que tengamos ese funcional, no todos los medicamentos que tienen pautas especiales los hemos podido meter. Solo aquellos que tienen una sola pauta en ficha técnica, y lo que hemos incluido en el nomenclator y que recibís en el módulo de prescripción electrónica. Y lo actualizamos mensualmente la información. Os ayuda a evitar errores de posología. Como os he comentado antes, se han elaborado una serie de documentos de consenso y capítulos de una guía farmacoterapéutica de atención primaria al día que os sirven de apoyo a todo lo que es la información más basada en la evidencia científica actualizada. Como hemos comentado, los documentos de consenso se han elaborado bastantes documentos, ahora los muestro los que tenemos elaborados y los que tenemos en trámite, y fueron elaborados y se están actualizando por grupos multidisciplinares de profesionales, médicos, farmacéuticos, enfermeros e incluso fisioterapeutas en algunos casos. Son grupos multidisciplinares dirigidos desde la Subdirección de Farmacia, desde el Servicio de Promoción de Uso Racional del Medicamento, del cual soy jefa, y en estos documentos de consenso están liderados por los directores de los planes integrales, si los hay en su caso. Se actualizan periódicamente en el momento en que surge una evidencia científica, eso con documentos muy prácticos de recomendaciones para el tratamiento farmacológico de las enfermedades más prevalentes. A continuación podéis ver los distintos documentos que hemos hecho y de los cuales algunos hay ya hasta 3 versiones, como ocurre con el de la diabetes, mellitus tipo 2, que está coordinado por la directora del plan de diabetes e igual ocurre con los distintos documentos de consenso.
documentos de consenso que os he mostrado antes ya están todos publicados, y en este momento se está desarrollando el de insuficiencia cardíaca y el de dermatitis atópica. Y como os digo, en todos estos documentos intervienen tanto médicos, enfermeros y farmacéuticos de atención primaria como de atención hospitalaria, siempre los profesionales más relacionados con este tipo de patologías. A su vez, se firmó un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud, las sociedades de médicos de atención primaria y las sociedades de farmacéuticos de atención primaria para el desarrollo de una guía farmacoterapéutica de atención al día, de la cual os muestro aquí los distintos capítulos que se han ido elaborando. Todos estos documentos, os repito, están en la página web del SAS en el apartado de uso racional del medicamento. Pero ¿qué ocurre? Que como teníamos, por ejemplo, documentos de diabetes y a su vez un capítulo de diabetes, este año lo que estamos haciendo es fusionar ambos documentos con la información más importante de cada uno, coordinado de nuevo la información que va en cada documento por el grupo multidisciplinar de expertos que los ha elaborado, y con una estructura única, y estamos haciendo un documento unificado que pronto veréis. En este momento estamos con el de osteoporosis, el documento de POC, uno de asma, y así sucesivamente vamos a tener todos para el año que viene. A su vez, otra de las estrategias que estamos siguiendo y que os puede servir para informar a los ciudadanos es que tenemos una serie de infografías que están disponibles también en la web del SAS, en el apartado de uso racional del medicamento, dentro de ahí en el apartado de ciudadanos, una serie de infografías también elaboradas por un equipo multidisciplinar de profesionales del SAS y profesionales ajenos al SAS, como son el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, asociaciones de pacientes, es decir, un equipo multidisciplinar de personas expertas que nos están ayudando a hacer estas infografías, que a su vez las estamos transformando en un formato podcast para aquel ciudadano que les sea más fácil utilizarlo en formato podcast. Los podéis encontrar todos en la página web del SAS, como os he comentado, y pronto los veréis también en formato podcast. Habéis podido ver todas las infografías que hemos hecho, seguimos haciendo. Pronto tenemos una reunión para otras más que estamos elaborando en este momento. También hicimos infografías que lo habréis recibido no hace mucho, porque el 1 de septiembre entró en vigor un cambio funcional en receta electrónica, en el cual para determinados medicamentos, que son los que muestro ahí, metamisol, tramadol y sus asociaciones y las benzodiazepinas, no permitíamos ya prescribir para 365 días, sobre todo por seguridad para el paciente y para no alargar tratamientos innecesarios. Entonces, en las infografías os explicamos el por qué se ha hecho, en qué nos basamos, y como ya sabréis, el metamisol, el tramadol y asociaciones no se pueden prescribir para más de 90 días actualmente en receta electrónica, y las benzodiazepinas para más de 120 días. Toda esta información que estamos elaborando desde el Servicio de Promoción de Uso Racional del Medicamento, que pertenece a la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del SAS, y con la ayuda de todos los profesionales del SAS y otros tipos de profesionales que nos están colaborando con nosotros, la tenéis, como os he dicho, en la web del SAS, pero también después la difundimos en los cursos de formación dentro de la estrategia formativa de uso racional del medicamento y de abordaje del paciente polimedicado que tenemos cada año, y que el año 2024 vais a tener un programa mucho más completo, que os animo a hacerlo, de las enfermedades más prevalentes, actualizadas, de temas más generales y unos temas muy específicos y novedosos. Entonces os animo a hacerlos, porque al final se trata de que cuando revisemos la medicación en un paciente tengamos una base científica actualizada, basada en la evidencia, consensuada
y que hagamos todos la misma manera de trabajar en el SAS. No podemos tratar a un paciente de una forma en Almería y de otra forma en Cádiz. Vamos a intentar todos seguir un camino dentro de las peculiaridades de cada paciente. También difundimos la información a través del POSIT de receta electrónica que os salta cada vez que entráis. Procuramos poner ahí todos los documentos, y también de un grupo de WhatsApp que después diré cómo os podéis conectar, porque una vez que os dais de alta, solo los profesionales sanitarios podéis acceder a este grupo de WhatsApp. Una vez dais de alta, recibís toda la información que vamos actualizando y os es más cómodo porque recibís un aviso. También hemos puesto toda la información en la página web del Centro Andaluz de Información del Medicamento, y las asociaciones de pacientes, sociedades científicas, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos también disponen de información. Como os he comentado, toda esta información que se genera después repercute en la formación a los profesionales, en la línea estratégica que llevamos marcada de hace varios años, que es el abordaje del paciente pluripatológico, y que es una formación online que se desarrolla a lo largo de todo el año, dependiendo del tema, va en un mes o en otro, que podéis consultar en la página de la Escuela Andaluza de Salud Pública. De hecho, hay temas específicos de revisión de la medicación centrada en la persona. Van a ser cursos más novedosos, más prácticos y con mejoras para 2024, que los hacemos en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, y los hacemos los mismos profesionales que participamos en la elaboración de la información. Es decir, se elaboran los documentos y esos mismos profesionales a su vez forman en esos temas al resto de profesionales. Además, una de las mejoras que vamos a hacer este año es que de cada formación se van a sacar píldoras formativas para los que los farmacéuticos del SAS, los de atención primaria y los de los servicios de farmacia de hospital, os puedan informar a los profesionales personalmente, en charlas, en grupos que tengáis, de estas pequeñas píldoras que serán los aspectos más importantes de cada curso que se ha hecho en el año 2024. Por tanto, vamos a tener muchas formas de actualizarnos, y muy fácilmente, porque otros profesionales nos están ayudando, estudiándose toda la evidencia científica última, para que tengamos una información basada, transparente y, como os digo, independiente, porque la hacemos los profesionales del SAS. Aquí os muestro todos los cursos que van a haber, que vamos a hacer en el año 2024 y 2025. Insisto que son cursos dirigidos a farmacéuticos, médicos, enfermeros y en algunos casos a fisioterapeutas, dependiendo del contenido de los temas, que son online, que tienen una duración pequeña de 20 horas, que no son muy complicados, y que os animo a hacerlo y a recaptar la información que os estamos proporcionando. Información muy importante que os va a ayudar en la tarea diaria de cada día. Como veis, el primer curso que podéis ver aquí, la revisión de la medicación centrada en la persona, es fundamental para el tema que estamos hablando, que es la revisión del paciente polimedicado. El uso adecuado de la historia digital y de la receta electrónica, el tema de la adherencia, el uso seguro, la búsqueda de información, y uno muy novedoso que vamos a hacer este año, que es el de competencias digitales, que tendrá 2 versiones, básico y avanzado. Os animo a hacerlo porque es un mundo a descubrir para aquellos que no estéis muy puestos en este tema, y que tenemos unos docentes magníficos. Estos son los temas generales. En cuanto a temas más específicos de las enfermedades más prevalentes, y en coherencia y relacionado precisamente con los documentos que hemos elaborado, pues después se transforman en esta formación de cada una de las enfermedades más prevalentes, y después se transforman a su vez en una píldora formativa para ayudar a los farmacéuticos de los centros a daros la información a los profesionales. Esta es la página web del SAS con el apartado de uso radiacional del medicamento, donde podéis encontrar toda la información que hemos hablado. La otra vía de difusión que tenemos, como os he comentado, es el POSI, este aviso amarillo que os sale cuando hacéis la prescripción electrónica, y donde vamos colgando toda la información que generamos.